Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo, Buenas. cómo les ha ido? Bueno, ya hay algunas personas. Está Buenas noches. Jason, buenas noches. Está Luis González. Está Brian, ¿verdad? O Brian. Brian, me imagino. Sí, Brian. Ok, ajá. Entonces voy a ir compartiendo el documento. Ya ustedes saben que es el mismo documento que teníamos la semana anterior. Un documento que estuvimos trabajando en la parte de redacción, ¿verdad? ¿Sabes? Ok, ahí tenemos el documento, ¿verdad? Ya nosotros lo habíamos empezado a analizar desde la semana anterior. Profe, silenciaste tu audio. Ok, chicos, la semana anterior, no sé si me ayudan un poquito, más o menos, a ver por dónde quedamos. Ya habíamos visto escoger un tema para el examen, ¿verdad? Esa parte sí, ¿verdad? Que habíamos dicho que se toma el tema tal cual me lo están dando, ¿verdad? Ok, Creo que fue por la parte de conectores, según lo que vi yo ahora sí, en ajá. la clase. Esta parte sí, ¿verdad? Lo habíamos visto, está dibujito y ok, hay otra persona, desglose del tema. Ok, vamos a tomarlo desde acá, ¿verdad? Desde esta parte. Sí, estamos de acuerdo. Chicos, regálenme un segundito.
Ok, vamos a tomarlo desde ahí, ¿verdad? Dice escoger un tema para el examen. Se le recomienda escoger un tema que cumpla con los siguientes criterios. Familiaridad con lo que se va a redactar, es decir, que se tenga información clara, fiel sobre el tópico, ¿verdad? Opinión correctamente formulada en el sentido de que cada vez que exprese una perspectiva, perdón, opinión correctamente formulada en el sentido de que cada vez que exprese un perspectiva propia, puede sostenerla con bases sólidas, evidencias, datos, etcétera. Chicos, aquí en esta parte es importante, obviamente, como lo decíamos la semana anterior, yo no sé qué temas me van a presentar. Entonces, yo sí les recomiendo estar muy actualizados en las cosas que están pasando, ¿verdad? Que el huracán, que la mosca, que no sé, ¿verdad? En las cosas que estaban, entonces sí tenemos que estar como pendientes de noticias, de la actualidad, ¿verdad? Porque es muy posible que se tomen temas como de esa índole, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean que aquí yo tengo que tener claro, si yo doy mi opinión dentro de la redacción, yo tengo que tener claro qué es lo que yo estoy diciendo. Yo no puedo inventar cosas, o sea, no es algo ficticio, no es algo que yo vaya a inventar, es algo de la actualidad y algo que también yo pueda sostener, ¿verdad? Que si yo pongo eso, que yo sepa que es verdadero. Obviamente yo no voy a tener chance de llegar a mi casa a prepararme porque yo tengo que hacer la redacción ahí mismo. Sin embargo, hay que tener cuidado, ¿verdad? En eso, en que el tema que yo elija debe de ser el tema en el cual yo tenga más familiaridad, ¿verdad? En el cual por lo menos yo pueda expresar algo, ¿verdad? Porque que yo conozca. Ok, facilidad para explicar el mensaje que desea comunicar. Un escritor siempre quiere comunicar un mensaje en específico. Piense usted a qué punto quiere llegar. Ok, desglose el tema escogido para comprender. Después de haber escogido el tema, es necesario entender bien qué se incluye en él y qué no. Veamos el siguiente ejemplo para que podamos entenderlo cómo analizar el título. Entonces, chicos, de aquí en adelante vamos a empezar a ver cómo ir montando esa redacción. Este documento en realidad está muy, muy bonito. Está muy, muy bonito porque nos da hasta el ejemplo de cómo ir montando esa redacción. Vamos a ver. Después de haber escogido el tema, es necesario entender bien qué se incluye en él y qué no. Veamos el ejemplo. Los programas televisivos y su influencia en la formación de niños y jóvenes. Digamos que este es un tema que lo podríamos tomar hace años atrás, ¿verdad? Donde uno decía, es que el televisor, la influencia que tiene, buenos y malos ejemplos, ¿verdad? Y programas. Hoy en día ya podríamos decir que ya no es el televisor, entonces, ¿qué sería? Celular, Perdón, el celular. el celular, exactamente, la tecnología. ¿Verdad? Ya el televisor ya podríamos decir que los chicos lo ven, pero ya no es tanto, ¿verdad? Ya un chiquito ya no se desespera por un televisor. Ya ahora es el celular, es la tecnología, son estos aparatos que tienen juegos. Dicen, comprenda segmentos del texto, divídalo en partes para entender de qué se trata el tema que propone. Los programas televisivos, todo el texto debe referirse a este tema, es lo que se le dará cocción global que esté conectado. No, no tener esto presente hará que salga de él y su influencia. Esta parte del título nos ayuda a entenderla que no podemos hablar de programas en general en relación con cuáles son populares o cuáles no.
tenemos que hablar de cómo los programas influyen en un grupo específico. Tenemos que tomar en cuenta que la palabra influencia implica tanto como los programas afectan de manera positiva o negativa. Ok, no podemos centrarnos solamente en una cosa o un tipo de programas, ¿verdad? Sino el título es los programas televisivos y su influencia. Puede ser negativa o positiva, ¿verdad? La palabra por sí misma no significa que perjudiquen a la gente. Hablar solo de lo malo significa que no hemos analizado bien el tema. Ok, una vez que uno dice de qué manera los programas televisivos afecta o influencia, ok, uno dice negativo, no necesariamente. Puede ser de forma positiva también. En la formulación se refiere a cómo la televisión moldea o le da forma intelectual, moral o socialmente a un grupo dado, ¿verdad? En este caso, ¿cuál fue el grupo que nos dieron? Niños y jóvenes. Niños y jóvenes, excelente. De niños y jóvenes, parte nos ayuda a limitar el tema, pues el título dado solo se refiere a la influencia de los programas televisivos en las personas de cierto rango de edad. No podremos, no vamos a generalizar. Si nosotros nos metemos a generalizar, nos metemos en un ámbito muy amplio y no vamos a poder salir de él. Qué va a pasar? Nos vamos a enclochar, vamos a enredar ideas y no se va a entender exactamente con claridad qué es lo que quiero decir. Y esa no es la idea. La palabra más delicada aquí es joven, porque implicaría un grupo que podría ir de los 16 años a los 35, ¿verdad? Es una buena opción si desde el principio se define qué es lo que se va a entender por niños y jóvenes, podría decirse así, personas entre los 5 y los 25 años, ¿verdad? Para delimitar un poquito esa gran población, porque nos están dando una población muy amplia. Después de que ha dividido el título en partes, ha entendido sus componentes, pasa a integrar lo que entendió de una manera global para tener claro de qué se trata. Entonces vean que está dividido programas televisivos, influencia, formación y niños y jóvenes. Ahí dividimos ya todo el título que nos dieron y el título que yo quiero, del que yo quiero hablar, ¿verdad? Entonces vean que inclusive este título es amplio, porque aquí programas televisivos, la influencia, como yo les decía, no solamente es la negativa, sino podría también ser positiva. La formación, ¿verdad? ¿Cómo está moldeando socialmente, intelectualmente, moralmente? Vean qué montón de temas pueden salir acá. Y la población que nos están dando. Dice, el título escogido se refiere a cómo los programas de televisión afectan positivo o negativamente ideas, sentimientos, sueños, principios morales, entre otros, afectan de las personas entre 5 y 25 años, ¿verdad? Entonces ahí también va, ok, nos está diciendo programas televisivos. Digamos que nos podríamos enfocar en programas nacionales. ¿Qué es lo que se ve ahorita en programas nacionales? ¿Qué es lo que ustedes ven? La verdad es que no sé. Noticias, supongo, Es por decir algo. poco, es poco. En realidad, si ustedes se ponen a ver y nosotros podemos empezar a ver, bueno, a analizar, es poco los programas nacionales. No sé, son programas educativos, podríamos decir, este programa de 7, ¿Quién quiere ser millonario? Ahí lo podríamos decir que es una influencia positiva, porque pone a la población a analizar. Ahora, ese programa lo ven jóvenes y niños, ¿verdad?
Luego, otro tipo de programa, no sé, estos otros que dan en las mañanas, que son revistas, del 7 del 6 del 8 que son revistas, digamos, son temas que traen, hablan de enfermedades, hablan de doctores, hablan, ¿verdad? Moda y cocina y no sé qué otras cosas meten, y luego noticias. Y no sé si hay más, no sé si hay más nacionales, la verdad que no sé. Es lo que yo más o menos veo, que hay nacionales, ¿verdad? No es que los vea todos, que no tengo tiempo, en realidad no veo ninguno, pero, ¿verdad? Que uno se entere, ¿verdad? Esos son los que yo veo que hay, ¿verdad? Entonces habría que ver, habría que ver qué impacto, cómo está afectando esta población. Ok. Y si los ven, ¿verdad? Porque esa es otra. Yo digo, este tema habría que ver, digamos, este tema que está proponiendo este documento, hay que ver, porque estos temas lo ven los jóvenes y los niños. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Y pues, y depende, ¿no? O sea, depende del tipo de verdad de cosa que estén dando. Exacto. Yo honestamente y sinceramente yo podría decir que quizás los jóvenes adultos, niños no, no nos engañemos. Es muy difícil que este tipo de programa lo vean los niños. Yo siento que los niños se enfocan más en juegos, en celular, en este juego que hay ahorita, ¿cómo es que se llama? Roblox, algo así se llama. Roblox. Ajá, exacto. Eh, pero yo siento que televisión, no. Bueno, O bueno, igualmente, pero ah, casi, bueno, por parte de las personas jóvenes, no suelen ver televisión. Lo que se suele usar para entretenimiento de ese tipo son las plataformas de streaming. ajá, ¿sabes? Tal vez usted está jovencito, tal vez sabe más de eso. Sí, es que en realidad sí, y yo lo que he escuchado, digamos, también el Netflix o este tipo de cosas, ¿verdad? Pero creo yo que televisión, muy difícil, pero bueno. Eh, Vamos a ver, haga un análisis de cada parte del siguiente título. Vamos a ver otro título. Este título a mí me parece, y esto lo hago como muy a forma personal mía. Ustedes pueden tener sus propios criterios, que se vale, ¿verdad? Este título es más acertado, porque como les decía, el título anterior, yo siento que sí podríamos sacar un montón de cosas, como ya ustedes vieron, ¿verdad? Lo que pasa es que tanto de eso es verdadero. Dice, actualmente las redes sociales ocupan un lugar protagónico en la vida de las personas. ¿Qué creen ustedes sobre este título? Es completamente cierto. Usted le pregunta a alguien que si tiene Facebook y le va a decir que sí. Exacto. Ujú. Y es de que fotos, de ustedes ven que las chicas se empiezan a sacar fotos, ¿verdad? Y las suben en Instagram, en Facebook, y todo este, ¿verdad? Un montón de redes sociales, que los estados de WhatsApp, para ver cuántos likes, para ver quién me ve, para ver quién me comenta, ¿verdad? Porque a veces hoy en día estamos muy dados a estar pendientes de la opinión de otras personas, ¿verdad? Ok, está bien, digamos, eso está bien, pero eh, dice que ocupan un lugar protagónico, y creo que es cierto. Vamos a ver, dice, segundo paso, planeamiento de la redacción del título a saber qué decir. Ahora que entendemos claramente de qué se trata el título escogido, podemos pasar a planear qué es lo que queremos decir al respecto. Ejemplo, relacionado con el título del ejercicio 1. Actualmente las redes sociales ocupan un lugar protagónico en la vida de las personas. Este título se interpreta como, se interpreta como cómo hoy las redes sociales ocupan un lugar importantísimo para realizar actividades típicas, contactar a familia, a amigos a pesar de la distancia.
buscar información o promover situaciones relacionadas con el trabajo en la vida de todas las personas, jóvenes, adultos y de todos, jóvenes, adultos, de todo y clases sociales. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Será cierto? Completamente. Completamente. Es cierto. Chicos, y se ve mucho en la parte, ay, tengo novio. ¿Dónde lo conociste? Ah, en redes sociales. Es cierto, es cierto. Ahora, digamos, ya no lo conozco, antes se conocían, bueno, no sé, tal vez los que tienen más edad, lo conocí en un baile, en el colegio, salí y me lo encontré, ¿verdad? En tal parte y empezamos a hablar y nos hicimos amigos. Ahora no, ahora se da mucho, mucho, mucho a lo conocí en redes sociales. Y también es cierto, y esta es la parte positiva, ¿verdad? Contactar a familiares o amigos que tal vez tienen distancia. Mucha gente hoy en día se van a otro país a trabajar o a vivir, ¿verdad? Y vemos que ya no tenemos la misma distancia de antes, que antes uno decía, uy, me están llamando de Estados Unidos, que la llamada es cara y me llama una vez por año, ¿verdad? Y tengo que tener la llamada, ¿verdad? Porque y después no vuelvo a tener la oportunidad. Hoy en día no, hoy en día en cualquier momento pueden llamar, videollamada, los vemos y tenemos como esa cercanía, ¿verdad? De esa familiar, de ese amigo eso es algo positivo, eso es algo positivo de toda esta tecnología que hay ahorita. Una vez establecido nuestra interpretación del título, podemos establecer nuestro punto de vista. Las redes sociales tienen un gran uso en todos los aspectos de nuestra vida, muchos aspectos de nuestra rutina. Ese posiblemente sea el mensaje que queremos entregar o a la conclusión a la que queremos llegar a través de la exposición que haremos en los siguientes párrafos o en el párrafo de desarrollo. Y es cierto, digamos, ustedes tienen que tener claro en el título que ustedes elijan, qué es lo que ustedes quieren decir, ¿verdad? Em, Creo que se los mencioné la semana pasada que a veces a mí me han dicho después del examen, profe, pero es que los temas eran horribles, yo no sabía cuál escoger, ninguno de ninguno tenía como tanta información. Ok, eso se entiende, ¿verdad? Que a veces los temas pues no son de mi agrado en ninguno, ¿verdad? Pero sí, hay que elegir uno de todos, ¿verdad? Y ese que elija es el que más quiera o tenga facilidad, ¿verdad? O por lo menos em, tenga más información. Y también tener claras las ideas, qué es lo que quiero decir, cuál es el mensaje que quiero dar. Dice el esquema. Se recomienda que la redacción tenga unos 5 párrafos, uno de introducción, 3 de desarrollo y uno de conclusión. Esa es la estructura que debe de tener la redacción. No podemos tirar una redacción e iniciar desde el principio hasta el fin sin hacer ni una sola pausa. Tenemos que incluir comas, puntos, punto seguido, punto y aparte. Eso es lo que nos da la pausa de los párrafos, ¿verdad? Los puntos, eh, signos de admiración, signos de interrogación. Todo esto debe ir incluido. Sangría. De modo que podemos planear un esquema que refleje esa división, es decir, un esquema que se divida en 5 partes así. Y ahí tenemos el esquema, ¿verdad? Este esquema 1 dice planeamiento de la introducción. Primer párrafo. Se presenta la interpretación hecha del título con frase tópica, frase de introducción, frase de desarrollo, frase de cierre y frase de transición. Regálame un segundito.
Entonces, chicos, tiene que tener esta estructura. Vean acá en el esquema donde em, dice que el primer párrafo debe de ser el de introducción, ¿verdad? Y debe de tener la frase tópica, frase de introducción, la frase del desarrollo y frase de cierre. Ok, ahora vamos viendo qué es lo que tiene que tener ese párrafo de introducción. La frase tópica es como la idea central, ¿verdad? Siempre debe haber una idea central y las ideas secundarias que me ayuden a ir complementando esa idea central, ¿verdad? Subtema, característica mencionada en la frase de desarrollo de la introducción, segundo párrafo. Subtema 2, características relacionadas en las frases de desarrollo de la introducción. Y subtema 3, características mencionadas en las frases de desarrollo de la introducción, cuarto párrafo. Ok, entonces vean que en la misma introducción vamos mencionando la frase tópica, ay, perdón, la frase para el párrafo de desarrollo, frase para el párrafo de desarrollo y frase para el cierre, ¿verdad? La conclusión, a partir de lo dicho de los párrafos anteriores, se entrega el mensaje directamente a usted quiere comunicar, que usted quiere comunicar. Entonces, vean, sería después del párrafo de introducción, se supone que deben de ir 3 párrafos más de desarrollo. En la introducción debe ir una frase como de cada párrafo. Y ahorita vamos a ver cómo se va desglosando. Y al final, para el cierre, ¿verdad? Dice, el esquema para el tema escogido. Pensemos ahora en cómo aplicar el esquema. El tema del ejercicio 1, el título escogido podría implicar que se hablara de las funciones esenciales que cumplen las redes sociales hoy en nuestra vida. Por lo tanto, pensaría en hablar sobre la utilidad que tienen las redes sociales. Solamente no voy a hablar de lo negativo. Por ejemplo, el tema puede abordar desde múltiples puntos de vista, mi experiencia personal, yo, mis circunstancias, ¿verdad? O desde el punto de vista más universal, el ser humano en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces también tenemos que centrarnos qué es lo que queremos hablar. Si es desde mi punto, mi vida personal, o si es ya como un todo, ¿verdad? Y veamos aquí, hay otro esquema. Actualmente las redes sociales ocupan un lugar protagónico en la vida de las personas. Compartir a pesar de la distancia, encontrar información para entretenerse o investigar, promover proyectos de trabajo. Usamos las redes para una gran variedad de actividades y de ámbitos, ¿verdad? Entonces vean que tenemos 4 ideas acá. Como puede apreciarse, el esquema 1 ahora integra la visión que tenemos para redactar el título del ejercicio 1. Estructura global de la redacción. Aquí tenemos ya la estructura que debe llevar, ¿verdad? Aquí sí tenemos que ponerle ya como ya mucha atención a esto, ¿verdad? Tal vez los esquemas, yo no sé qué tan claro les quedó a ustedes, pero yo personalmente, a veces un esquema, pues sí, está bien, pero tenemos que valorar mucho el tiempo, ¿verdad? Tenemos que recordar que nos estamos preparando para un único examen y tenemos que practicar mucho esa parte. Si a mí me queda bien esta técnica de esquemas, genial. Pero vamos a ver cómo nos va acá en la estructura global de la redacción. La redacción debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión claramente identificados en el texto. O sea, el lector debe de darse cuenta cuál es el párrafo de introducción, no solamente porque es el primero,
sino porque realmente me está dando la introducción a, ¿verdad? Realmente me está mencionando algunos puntos que voy a tratar más adelante. Y también debe darse cuenta cuál es el desarrollo, ¿verdad? No puede pasar por encima entre ideas y palabrerías sin nunca profundizar. También debe darse cuenta cuando ya la redacción va terminando. ¿Por qué? Porque me lleva a terminar. Hay diferentes palabras que se llaman conectores, que también creo que vienen en este documento, que nos pueden ayudar a ir dándole fin a esa redacción y no darle así como la corté y qué pasó más, ¿verdad? No. Eh, Se pueden utilizar frases como en conclusión, en síntesis, em, se puede terminar con la idea de y así por el estilo, ¿verdad? Que el lector diga, ah, sí, ya vamos a terminar y que al final se concluya y haga eh, una conclusión de lo anterior, de lo dicho anterior, algo que sea positivo, por supuesto, ¿verdad? No podemos dar una conclusión en negativo porque no estaría bien, ¿verdad? La idea es dar una solución a una problemática en la que estuvimos hablando o dar como un fin a algo que está afectando de manera positiva a una población. Dice, introducción. Ayuda al lector a entender de qué se va a hablar, ya que le presenta el tema y básicamente le indica qué es lo que se va a abordar. Muy similar a la función que cumple un tiquete de bus, es decir, nos da la información general del viaje, pero no es el viaje, ¿verdad? Es como el ejemplo que nos está dando. No se dan muchos detalles. Por ejemplo, en esta parte solo se habla de manera general. En la introducción solamente vamos a hablar de manera general. No podemos profundizar en la introducción. ¿Por qué? Porque van a perder la información que debería de estar en el desarrollo. Entonces, si profundizamos mucho en la introducción, ¿qué vamos a decir en el desarrollo? El desarrollo se amplía lo mencionado en la introducción y se dan detalles como por ejemplo en los datos específicos. Vean chicos, si ustedes empiezan a practicar desde ya la introducción y ustedes dan solamente algunos datos en la introducción y luego van tomando por orden esos datos en el mismo desarrollo, chicos, ustedes van a llevar una redacción súper ordenada. No van a redundar en ideas. Este, el lector va a comprender qué es lo que están diciendo y de qué se está hablando. Dice, las razones dadas se convertirán en las pilares que después apoyarán la conclusión. Puede utilizarse conectores para organizar la información, primero, segundo, el primer, etcétera, ¿verdad? Los conectores son las palabras que yo les mencionaba hace un ratito, ¿verdad? Hay palabras conectores para terminar, ¿verdad? En conclusión, en síntesis, pero también hay conectores para la parte del desarrollo, para que de un párrafo a otro no diga, mira, aquí me estaba hablando de mangos, pero ahora me empezaron a hablar de chayotes y más abajo me empezaron a hablar de aguacates, como que no lleva un hilo conductor. Entonces, esas palabras conectoras, por ejemplo, por consiguiente, por tanto, me ayuda a no cortar la idea y empezar con otra totalmente diferente, sino como más bien a seguirla. Entonces, si yo estoy diciendo, no sé, las redes sociales nos ayudan hoy en día a la comunicación entre personas que tienen una distancia. Por tanto, de esta manera se pueden comunicar, se pueden estar viendo, ayuda a la parte afectiva, etcétera, ¿verdad? Les estoy dando un breve ejemplo. Ok. Conclusión. En este punto, el cual quería llegar, o también puede ser una especie de integración de lo dicho,
o un resumen, pero sin repetir las mismas ideas mencionadas. Entonces acá hay que tener cuidado. Puedo resumir, ¿verdad? Lo que yo dije anteriormente, pero no repetir las ideas. ¿Por qué? Porque se va a sentir muy redundante. Y entonces dice, "Ye, pero esto ya yo lo había leído anteriormente". Entonces tiende a aburrir a la persona. Observe que la propuesta hecha en el esquema 1 y 2 tiene un primer apartado que tiene el párrafo de introducción, luego lo siguen tres recuadros, los cuales mencionan brevemente lo que se abarcará en los párrafos sección de desarrollo, y finalmente menciona lo que irá al final, la sección de conclusión. Vamos a ver, este coso está un poquito, si lo agrando un poquito puedo ver un poquito más. Actualmente las redes sociales ocupan un lugar protagónico en la vida de las personas. Sección introducción. Vean acá los tres recuadros del desarrollo y la conclusión. Entonces vean las tres ideas para cada párrafo del desarrollo. La primera idea que se menciona en el párrafo de introducción: compartir a pesar de la distancia. Puedo compartir lo que yo les decía hace un rato. Puedo hacer una llamada, inclusive